Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a trabajar un poco acerca de las proposiciones categóricas. Es un tema que es bastante sencillo, entonces iniciamos primero comprendiendo que las proposiciones categóricas, cuando hablamos de proposiciones, estamos hablando de expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Y cuando hablamos de categoría es porque le estamos asignando una cualidad o una cantidad en esa proposición. Bueno, entonces en todo enunciado existen básicamente dos elementos. El primer elemento es el que todos conocemos, un sujeto. Un sujeto es de quién se está hablando en una oración. Y el otro elemento es el predicado, es precisamente lo que se está diciendo acerca del sujeto dentro de la oración. Hay que tener en cuenta que para el estudio de proposiciones categóricas, cada vez que utilicemos una S, nos estamos refiriendo al sujeto, y cada vez que utilicemos una P, nos estamos refiriendo al predicado. Los enunciados se pueden clasificar según su cualidad en afirmativos o negativos. Aquí vamos a representar los afirmativos con un signo más y vamos a representar los negativos con un signo menos. Esto para facilitar la comprensión de algunos ejercicios que más adelante vamos a realizar. Los afirmativos es cuando el predicado es compatible con el sujeto, es decir, lo que se dice del sujeto. Y los negativos es cuando ese predicado no es compatible con el sujeto. También podemos clasificar los enunciados según su cantidad en singulares cuando estamos refiriéndonos a uno solo, a un solo elemento, un solo ente. Por ejemplo, S es P. Recuerden que S es sujeto y P es predicado. Entonces, ese sujeto está cumpliendo, es un único elemento que cumple con lo que está diciendo el predicado. Y cuando decimos S no es P, estamos diciendo que ese sujeto no es compatible con lo que dice el predicado. Entonces, si vamos asociando con la clasificación anterior, podemos decir que esto es un enunciado de cualidad afirmativa y este es un enunciado de cualidad negativa. Los adjetivos que utilizan los enunciados singulares son ese, este, aquel, es, aquella, entre otros. Por ejemplo, este libro de lógica consta de 5 capítulos. Entonces, cuando yo estoy hablando de este libro, ya sé exactamente a cuál me estoy refiriendo. Me están haciendo una distinción de saber de cuál es el libro que es el de lógica. Se está refiriendo exclusivamente a uno. También podemos clasificar esos enunciados en particulares y no hay que confundir los enunciados particulares con los singulares. Aquí estamos hablando a una parte, es decir, primero estamos refiriéndonos que a más de uno, ¿sí? A más de un elemento o de un ente de ese conjunto. Y también nos está refiriendo que al ser una parte no nos dice cuántos, pero tampoco nos está diciendo que no son todos, son algunos. Hay que tener en cuenta eso. No es uno solo, pero tampoco son todos. Además, no me dice con exactitud cuántos entes son, pero sí me dice que es una parte. Algunos S son P, algunos S no son P. Entonces ya sabemos que esta es de cualidad afirmativa y esta es cualidad negativa. ¿Qué adjetivo se utiliza? Algunos, varios, pocos, muchos, entre otros. Un ejemplo sería algunos hongos son venenosos. Aquí me está diciendo que una parte de todos los hongos son venenosos, no me está diciendo que todos, pero tampoco me dice cuántos son, ¿cierto? Entonces, por eso decimos que es una parte indeterminada o indefinida. Según también la cantidad podemos clasificarlos en universales. Y aquí sí vamos a hablar que nos estamos refiriendo absolutamente a todos los elementos. O son todos
o no son ninguno. No hay espacio para que se excluya uno de ese todo, es absolutamente todos. Entonces todos los S son P, ya sabemos que eso es de cualidad afirmativa, y también podemos decir ningún S no es P, es decir, cualidad negativa. Entonces, entre los adjetivos tenemos todos o ningún. Y podemos decir que todos los hombres son mortales, o también podemos decir que ningún hombre es mortal. Es un ejemplo de enunciados universales. Ahora, para hablar del cuadro de posición hay que tener en cuenta lo siguiente. Los universales afirmativos los vamos a representar con la letra A, los universales negativos con la letra E, los particulares afirmativos con la letra I y los particulares afirmativos con la letra I y particulares negativos con la letra O. Ahora también hay que tener en cuenta lo siguiente, y una forma de aprendernos esa es que estamos utilizando vocales A, E, I, O, las 4 vocales. Entonces, observemos que cuando comparamos un universal positivo con un universal negativo, vamos a tener dos enunciados contrarios. Cuando comparamos un universal afirmativo con un particular afirmativo, estamos teniendo enunciados subalternos. Y cuando se comparan de esta forma en diagonal, tenemos enunciados contradictorios. Entonces, por ejemplo, si yo digo todos los hombres son mortales, estaría ubicándome en esta zona de aquí, en un universal afirmativo. Y si yo digo algunos hombres no son mortales, estaría ubicándome acá en un particular negativo. Entonces son contradictorios porque por un lado estoy diciendo que todos, es decir, no hay espacio para que se excluya por lo menos uno, y por otro lado estoy diciendo que algunos. Entonces hacemos esos dos enunciados contradictorios. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces vamos a hacer la comparación de estos dos enunciados. Todas las aves son animales y algunas aves no son animales. Entonces ya sé que P es todas las aves son animales. Y Q, todas las aves no son animales. Algunas aves no son animales. Entonces, ahora voy a utilizar el siguiente esquema. Cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula y término predicado. Entonces, en el cuantificador vamos a hacer primero el estudio con el enunciado P. Entonces, en el enunciado P, voy a tener que el cuantificador son todas. Y en el término sujeto, voy a tener que mi término sujeto es aves y a su vez señalo el predicado. Entonces, el término sujeto en P es aves. Y en la cualidad o cúpula, observe que están unidos por esta cualidad de ser, en este caso es son. Y el término predicado es animales. Listo. Ahora, entonces, Q, que viene siendo en el enunciado Q, el cuantificador algunas. Y el término sujeto corresponde al mismo aves. La cualidad o cúpula en este caso es no son. Y el predicado corresponde también a animales. Bueno, entonces, para hacer el cuadro de oposición, realizamos el siguiente esquema. A, E, I y O. Ya sabemos que esta columna son los términos negativos y esta columna son los términos positivos. Mientras tanto, esta fila son los términos de cuantificador universales y acá los enunciados particulares. Listo.
Ahora vamos a tener en cuenta lo siguiente. Con P, el cuantificador de P es todas, entonces puede estar aquí o puede estar acá. Pero como el término es son, ya sé que es un universal afirmativo, por lo tanto, la letra P la ubicamos aquí al costado de la letra A, para indicar que el enunciado P es un cuantificador universal afirmativo. Ahora comparamos de la misma forma al enunciado Q y vemos que es algunas, entonces ya sé que es particular. Entonces me dice no son, por lo tanto es de esta columna que son los negativos. Entonces al ser particular negativo lo ubico en la letra O. Entonces aquí en este costado escribimos la letra Q, indicando que el enunciado Q es un particular negativo. Ahora la comparación entre ellos es de esta forma, y cuando lo tengo en esa forma diagonal, anteriormente habíamos visto que se trata de enunciados contradictorios. Listo. Entonces, allí tengo ese análisis de ambos enunciados. Ahora hagamos otro ejercicio un poquito más, de una forma más rápida. Algunos libros no son científicos, ese es el enunciado P. Y Q es, todos los libros son científicos. Entonces aquí tengo el cuantificador, el sujeto, la cualidad o cúpula y el predicado. Entonces para eso vamos a utilizar el mismo esquema. Entonces para el enunciado P, sabemos que el cuantificador es algunos, y algunos es un cuantificador particular. El término sujeto en este caso es libros, y la cualidad o cúpula es no son. Y el término predicado son científicos. Ahora en Q, todos es el cuantificador, libros, el sujeto, son la cualidad o cúpula y científicos, el predicado. Bueno, listo. Ahora entonces hacemos el cuadro de oposición. A, E, I y O. Ya sabemos que estos son los afirmativos, estos son los enunciados negativos, este es los de cuantificador universal y este es de cuantificador particular. Bueno, entonces ubicamos la letra de cada uno de los enunciados. Analicemos primero P, dice algunos, ya sé que es un particular, y como la cualidad o cúpula es no son, significa que es un particular negativo. Entonces lo ubicamos en la letra O. Entonces ahí va la P. Y el enunciado Q, todos los libros son científicos, es decir, es un universal positivo, por lo tanto va aquí, al costado de la letra A. Y nuevamente tenemos esa comparación donde nos da dos enunciados contradictorios. Entonces, lo importante que es poder identificar cómo se distinguen cómo se comparan esos enunciados en este cuadro de oposición. Entonces, eso es todo por el momento. Es un tema muy sencillo. Espero que les sirva esta pequeña explicación. Y feliz día para todos. Gracias.